cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo. Amigos, amigas de Todo Cambia, esta mañana nos acompaña nuestra querida Pilar Martínez Borovio. Bienvenida de nuevo, Pilar, a este programa de preguntas y aprendizajes. Seas muy bien recibida en esta, que ya es tu casa. Muchas gracias por aceptar esta nueva cita para compartir nuevos temas y prácticas que nos ayudan a seguir mejorando nuestros niveles de conciencia y comunicación. Los escuchantes te agradecen lo interesante que haces la tertulia, tu gran capacidad comunicativa y de hacernos sonreír. Buenos días, Pilar. Buenos días, queridos. Buenos días a todos los que nos escucháis también desde casa. Pues un gusto y un placer. Pues cuando uno entra a su casa, pues ya se pone las zapatillas de casa, como estoy en este momento. Así que muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, igual recíproco es. Y como siempre nos acompaña Edgardo, nuestro coach, terapeuta sistémico y profesor de filosofía. Buenos días, Edgardo. ¿Preparado para nuestra gran maestra Pilar? Buenos días, Salvador. Buenos días, Pilar. Yo aquí como un alumno aplicado, dispuesto y abriendo mente, corazón y desde el no saber nada. Me encanta, Edgardo, como ya el lenguaje común que tenemos, ¿no? El estado de no saber nada, como dice la programación neurolingüística. Gracias, querido, a ti también. De maravilla. Pilar, continuamos con la programación neurolingüística porque nos ofrece recursos prácticos y nuevos enfoques que nos posibilitan entender nuestro pensamiento y nuestra comunicación. Los escuchantes y nosotros queremos seguir aprendiendo. ¿Qué te parece si empezamos otra vez por esa forma de comunicación maravillosa que es el cuento? Pilar, cuéntanos un cuento. Pues aquí va, queridos. Esta vez el cuento se titula ¿Dónde está la realidad? Era otoño y los indios de una remota reserva preguntaron a su nuevo jefe si el próximo invierno sería muy frío o apacible. Dado que él era un jefe indio en una sociedad moderna, nunca aprendió los viejos secretos y al mirar el cielo no podía decir qué iba a suceder con el tiempo. De cualquier manera, para estar seguro, él respondió a su tribu que el invierno iba a ser verdaderamente frío y que los miembros de la aldea deberían recolectar leña para estar preparados. Pero como también era un líder práctico, después de algunos días tuvo una idea. Fue a la cabina telefónica y llamó al Servicio Nacional de Meteorología y preguntó: ¿el próximo invierno será muy frío? Parece que sí será bastante frío. El jefe volvió a su gente y les dijo que se pusieran a juntar más leña aún, para estar preparados. Una semana después, el jefe llamó otra vez al Servicio Nacional de Meteorología. ¿Será un invierno muy frío? Sí, va a ser muy frío. El jefe regresó con su gente y les ordenó recolectar todavía más pedazos de leña que pudieran encontrar. 2 semanas más tarde, llamó al Servicio Nacional de Meteorología una vez más. ¿Están absolutamente seguros de que el próximo invierno será muy frío? Absolutamente, sin duda alguna. Va a estar de quedarse helado. Va a ser uno de los inviernos más fríos que se hayan conocido. Pero bueno, ¿cómo pueden estar tan seguros? Porque los indios andan como locos juntando leña. ¿Qué os Madre parece mía. este cuento? Madre mía, la causa y efecto. La causa y efecto. Pilar, Claro, es un cuento que hace pensar. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos acceder a ella? claro, fíjate en este cuento, ¿qué nos dicen que este cuento que es la realidad, no?
Pues según este cuento y según cómo está nuestra programación cerebral, según lo que nos digamos, según la narrativa que tengamos, según las historias que nos contemos y aquello en lo que creamos, crearemos una realidad para nosotros y también para los demás, para lo que nos rodea, para nuestro entorno, ¿no? Entonces, la realidad parte, o la realidad de la que vivimos cada uno, según la programación neurolingüística, es subjetiva y parte de nuestros propios mapas mentales, que se generan de una manera determinada. ¿M? Entonces, esto los creadores de la PNL lo tenían súper claro, recogieron la sabiduría de muchas personas que tenían éxito en aquello que abordaban y entre las cosas que pensaban o las narrativas o las historias que se contaban a sí mismo todas estas personas de éxito, entre ellas estaba esta, ¿no? Que sabían que la realidad era subjetiva. Por lo tanto, les ocurría algo y ponían entre paréntesis aquello que inicialmente, instintivamente, pensaban si era algo que les limitaba, ¿no? Que es un poco de lo que vamos a hablar un poco en el día de hoy. ¿Qué os parece este concepto de la realidad, que es subjetiva? Interesantísimo, interesantísimo. Sería Pilar, sí, sería buenísimo para todos, empezando por mí mismo, recordarnos cada momento que la realidad es subjetiva, ¿no? Y no pelearnos tanto por es la verdad, es la verdad. Claro. Fíjate, ellos, estas gentes de éxito, una de esas cosas que pensaban era esta, ¿no? La realidad es subjetiva, por lo tanto, mi mapa mental está determinado por una serie de características que en algún momento me pueden ayudar, pero que en otros momentos puede que me limiten, ¿sí? Dijéramos que nuestro mapa mental o esas palabras que generan y crean realidades, como hemos hablado en otros programas, decíamos que es como el cuerpo para el ser humano, ¿no? Es el cuerpo del pensamiento, es la palabra. Entonces, tiene una serie de límites. Entonces, ellos por eso sabían que la realidad era subjetiva. Y otra cosa que se decían era que, o una presuposición que se dice, algo en lo que ellos basaban también aquello que hacían, aquello que pensaban y aquello que sentía, era que siempre había más de dos opciones cuando ocurría algo. Siempre había más de dos, ¿no? Cosa que de manera natural el ser humano, por nuestra forma de ser, lo primero que vemos con claridad son dos fuerzas, siempre una fuerza activa y una pasiva. Y no sé, eso no, se queda ciega esa otra tercera fuerza que es la que integra ambas, ¿no? Entonces, fijaros, estas personas de éxito sabían que había más de dos y desde ahí resolvían los asuntos que les traía la vida, ¿no? fíjate. Pilar, por favor, queremos saber más de los procesos que se dan en nuestro interior, en nuestro cerebro. Cuando nuestro cerebro recibe un impulso externo, ¿qué hace que una afirmación de una persona importante se quede en nosotros fijado como creencia? ¿Es posible liberarnos? Bueno, son varias preguntas en una, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que hace que se fije algo que recibimos del exterior? ¿O cómo funciona esa fijación, ¿no? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Y por otro lado, ¿por qué se convierte algo en una fijación, algo que aparece? Entonces, nuestro cerebro funciona, bueno, en medio de la vida, pues tenemos experiencias, nos aparecen inputs, ¿no? Nos llegan todas esas experiencias a través de nuestros 5 sentidos. Vista, oído, olfato, gusto, tacto. Sí, y hay otros que dicen que hay hasta un sexto, el sentido común, ¿no? Nos llega, toda esa experiencia nos llega a través de sus sentidos. Entonces, a nuestro cerebro le llega esto y empieza a transformar neurológicamente esta información. Es decir, la empieza de alguna manera a recibir y a formar dentro del cerebro una representación interna. Todavía esa representación no tiene un lenguaje, ¿sí? Todavía no hay una palabra de ese input. Simplemente recibimos por los 5 sentidos y se forma esa representación interna. Una vez que se ha formado esa representación interna, pasa seguido por una serie de filtros y códigos que tenemos codificados en nuestro ordenador interno. Imaginaros que el cerebro es un ordenador que tiene un montón de archivitos y de programas. Entonces, eso que ha recibido del exterior,
que tiene internamente una representación, a ese ordenador le suena a algo concreto que tenemos registrado. Esto me suena a miedo, esto me suena a sorpresa, esto me suena a alegría, o esto me suena a algo que tengo que estar atento, ¿no? Y ese ordenador va buscando el programa que tiene codificado dentro de nuestro ordenador que tiene que ver con eso que le suena, a lo que hemos recibido del exterior y que muchas veces se ha codificado a través de la memoria, pero también se codifica a través de un lenguaje, a través de una serie de creencias que ahora vamos a ver qué es, a través de una serie de emociones. Entonces, ese programita coge ese input que tiene esa representación interna y que va a eso, seguidamente va a los filtros, pues coge aquello que tiene registrado dentro de esos filtros, y ahí ya hay una representación lingüística, que realmente ese es el mapa. Cuando hablamos de un mapa mental, hablamos de ese mapa que ha pasado por, dijéramos, esos 3 procesos, ¿no? Lo del exterior, la representación interna y aquello que tenemos codificado que nos huele, que vemos, olemos, sentimos como algo que ya sabemos, ¿no? Entonces, esa experiencia con todo ese proceso hace que nosotros vayamos adquiriendo conocimientos de la vida. Ese conocimiento se graba en la memoria, por eso tenemos esas codificaciones y esos filtros, y una vez que eso se ha grabado, se hace ese proceso asociativo, y de ahí aparece ese pensamiento o ese lenguaje. Y ese pensamiento o ese lenguaje o esa palabra crea una realidad en nosotros porque seguidamente al pensamiento hay una emoción, hay un estado emocional. Y cuando hay un estado emocional, la palabra emoción ya lo dice, es algo que nos activa para la acción. Cuando hay un estado emocional, hay una acción y por tanto ahí es cuando se produce el output, aquello que respondemos, el resultado de lo que, de todo ese proceso que ha venido de fuera por los 5 sentidos y finalmente nosotros hacemos, pensamos o sentimos algo hacia el exterior, ¿no? Eso sería la programación que tiene nuestro cerebro. Entonces, una de esas cosas que se generan como memoria o que se genera como fijación es eso que llamamos en coaching o en el mundo del desarrollo personal las creencias, ¿sí? Las creencias son pensamientos de certeza absoluta sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre el mundo, que definen nuestra realidad. Y esos pensamientos derivan de esas experiencias, tanto directas o indirectas, es decir, puede ser por cosas que nosotros hemos vivido o experiencias indirectas, algo que nos cuentan, algo que nuestra cultura tiene presente, algo que para nuestra familia es importante, es lo que escuchamos, lo que leemos, lo que nos dicen otras personas que para nosotros tienen autoridad o que son ídolos, ¿verdad? O esas referencias, esos usos y esas costumbres. Entonces, eso se queda de manera inconsciente como algo inamovible, ¿sí? Por ejemplo, una creencia que había hace tiempo, que espero que muchos de nuestros oyentes no la tengan, esta de que los hombres nunca lloran. ¿Os acordáis de esto que se decía cuando Sí, hace tiempo, ¿no? Los hombres sí. nunca lloran. Era algo Si no cultural, tuvieran ¿no? sentimientos, como si no tuvieran sentimientos, que los tienen, los tenemos. Exactamente. Y eso se repetía como algo generalizado dentro de la cultura, dentro de las familias. Entonces, tú ese pensamiento se queda fijado porque a tu alrededor es así, porque haces todo ese proceso y ya no lo vuelves a poner en duda. Fijaros cómo funciona el inconsciente. Para el inconsciente, eso se queda grabado y tú no lo vuelves a poner en duda hasta que no lo hagas consciente. Fijaros, rara vez cuestionamos nuestras creencias porque están ahí y no te enteras que las tienes. Ahora ocurre algo en tu vida que de repente pues generas estado emocional y tú, siendo hombre o mujer, necesitas llorar, necesitas expresar, necesitas expresar Expresar aquello que te ocurre. tus sentimientos. Exactamente, y entonces como tienes esa creencia, no lo haces. ¿Y qué pasa? Que empiezas a acumular hasta que un buen día ya no puedes más. Y eso sale de cualquier manera. A veces sale en forma de lágrima, pero otras veces sale en forma de enfermedad, otras veces sale en forma de enfado, otras veces sale en otras formas, ¿no? Entonces, en ese momento dices, bueno, pero ¿qué me está pasando? Si yo nunca lloro y llevo 3 días llorando o llevo 3 días con este estado emocional, ¿no? Decaído, deprimido. ¿Qué está pasando? Y entonces dices, empiezas a investigar y a observar cómo es para ti esta situación o ese momento vital y de repente, si tienes suerte, puedes llegar a esa creencia inicial, original, que creó el que tú posiblemente no te resulte fácil llorar, además de otras cosas, ¿no? Entonces, cuando de repente haces consciente, ay, va, si es que en mi casa me decían que es que los hombres no lloraban, ¿no? Y de repente tú te preguntas, ¿esto es verdaderamente y es absolutamente real? ¿Es verdad esto absolutamente? Pues no. Y entonces es cuando al hacerlo consciente puedes generar
otro camino neuronal. Son estereotipos que están ahí y que la gente pues los coarta y no les deja ser cada uno como eso, como somos. Claro, pero es que fijaros, nosotros recibimos la realidad, tenemos ya de base, tenemos una manera de recibirla. Elaboramos al cabo del día, dicen los estudiosos de esto más en profundidad, unos 50.000 pensamientos. Y de ellos, el 80%, fijaros lo que os digo, el 80% tiene connotaciones negativas. Son limitantes para nosotros, para nuestras capacidades, para nuestra valoración. O sea, de cada 5 pensamientos que pasan por nuestra cabeza, 4 a veces no nos dejan avanzar. Y esto lo hacemos de manera natural. Si a eso le añadimos todas esas creencias culturales, pues imagínate, hay personas que no se mueven de un mismo lugar o creen que no son capaces o no pueden, ¿no? Y me diréis, ¿para qué hace esto nuestro cerebro? ¿Para qué hay ese 80% de connotaciones negativas? Pues para cumplir el primer propósito con el que llegamos al mundo, que es garantizar nuestra supervivencia, crecer, salir adelante. Entonces, ¿cómo sales adelante? Si estás atento, ¿no? Si puedes, si prestas atención a lo que ocurre. Y para eso necesitamos, entre comillas, las connotaciones negativas, las limitaciones, aquello que nos hace estar más conscientes. ¿Qué pasa? Que cuando somos adultos y ya no estamos en esa supervivencia, pero no pones en duda esas creencias o esas connotaciones negativas, pues te siguen limitando cuando ya tienes disponible otro formato. Está muy interesante lo que nos acaba de decir ahora de cómo podemos generar un nuevo camino neuronal ante el pensamiento limitante, de las opciones y salidas que tenemos. Eso es, Eh, eso es. Pilar, entonces, ¿qué es lo que concretamente hace que algunas de esos 4 de los 5 pensamientos se queden tan arraigados en nosotros? ¿Con qué, Claro, con qué, sí, con qué conecta? ok, hay algunos que son, como os digo, que forman parte de la experiencia de vivir, ¿no? Simplemente pues te los vas encontrando en la vida a través de tus experiencias, pero hay otros que se llaman o que dentro del mundo, por ejemplo, del análisis transaccional, que alguna vez hemos hablado aquí en alguna otra ocasión, es aquello que se llama el guión de vida, ¿sí? Son una serie de decisiones que tomamos. Dicen que hasta como los 7 años, que sería como esa primera etapa de la vida en la que estamos realmente en supervivencia porque dependemos de otro para salir adelante o de otros, ¿sí? Son una serie de decisiones que tomamos en esa etapa, en esa primera etapa, sobre lo que será nuestra vida después. Y son decisiones basadas en cosas que escuchamos, en cosas que nos dicen o en cosas que sentimos a raíz de aquello que se vive en nuestra familia o en aquellos que consideramos nosotros nuestros tutores o nuestra referencia en la vida. ¿Mm? Entonces, eso es una parte. Otra parte, las experiencias, como os digo, generan como una especie de círculo vicioso, ¿sí? De repente yo tengo esa creencia, que son esas ideas que consideramos como ciertas, que en un momento dado quizá nos han ayudado. Por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Nada se consigue sin esfuerzo. En un momento dado esto nos puede ayudar muchísimo, muchísimo, para poner voluntad, para mantener, para tener una disciplina, para tener un orden. Pero ¿qué pasa cuando hay cosas que tú consigues realmente y no necesitas poner esfuerzo? Pues que no las valoras tanto. ¿Y si son cosas importantes en tu vida y no las estás valorando? Entonces hay que poner en duda esa creencia inicial. Entonces, esa creencia, que es esa idea considerada cierta, eso hace que tú actúes de una manera según esa creencia. Y según esa actuación obtienes unos resultados, pero fijaros, esos resultados están acordes a eso que has pensado. Por lo tanto, ¿qué hace? Se refuerza la creencia. Entonces tú, si pensaste en esos 7 primeros años de tu vida que tu madre o que tu padre necesitaban que no les molestaras, o que bastante tenían con lo que tenían, o en ese pensamiento mágico del niño creías que podías salvar a tus padres si hacías determinadas cosas o si no las hacías, pues imagínate, eso generó a partir de ahí una forma de estar en el mundo. Y una serie de capas de cebolla que vamos creando, además de toda esa personalidad que ya traemos y que se va desarrollando a través de las experiencias. Entonces, ese niño va a hacer lo que sea para cumplir ese guión cuando es adulto. Y todas esas decisiones que tomamos de adulto, muchas de ellas están basadas en esa fidelidad o en esa primera creencia que adoptaste para verdaderamente sobrevivir, ¿sí?
para verdaderamente mostrar ese amor incondicional para las personas que te cuidaban, ¿no? Por ejemplo, son decisiones sobre si seremos felices. ¿Sí? Si vemos a nuestros padres que no son felices, pues nosotros en ese pensamiento mágico infantil o de niño, pues decimos, pues yo como tú, si tú no eres feliz, yo tampoco me lo permito. Como un espejo. Imagínate, exactamente, ¿no? Yo no puedo ser más que tú, si tú eres lo máximo que yo veo y que yo siento que hay en la vida, ¿sí? O que no tendremos hijos, porque de repente vemos que discuten un montón porque tú por ti o por si te van a recoger, si no, ¿no? Y en un momento dado, pues tú en tu pensamiento mágico dices, bueno, pues yo desaparezco, pues sería mejor que, que yo no estuviera en la vida. Pues imagínate cuando eres niño, cuando eres adulto, ¿no? Después de tener ese pensamiento que se fija. No sé si te he respondido, Edgardo. Sí, sí, sí. Ahí podríamos decir, Pilar, que pueden haber tantos pensamientos limitantes como personas hay, porque cada uno somos de una manera y vamos, podría darse. Bueno, hay muchísimos. Creencias limitantes tenemos todos durante toda nuestra vida. La cuestión es activar la oportunidad que hay ante un obstáculo, ante algo que tú consideras o sientes como algo que no tienes o algo que quieres y no estás pudiendo conseguir o un objetivo que no puedes alcanzar, seguramente detrás haya una creencia limitante. Hay más cosas. Hay esa memoria emocional, esos estados emocionales que generan algunas circunstancias. Hay también esa anestesia o que desconocemos qué es lo que queremos, pero Mm, seguramente hay uno de esos pensamientos o varios. No solo hay uno, si es que es nuestro pensamiento, nuestro cerebro al final, ¿cómo manifiesta hacia el exterior? Pues a claro, través de la palabra. claro. Pilar, ¿podrías hacernos entonces una dinámica o ejercicio práctico para trabajar nuestras creencias limitantes? Venga, ya sabéis que me encanta traer cosas prácticas y me Nos encanta. sirve para todos y lo podemos aplicar y nos puede venir, pero que muy bien a todos. Venga, y además como siempre pues sois tan generosos conmigo y tan amables también con la audiencia, que os ponéis ahí de conejillo de indias, así que gracias queridos compañeros. Bueno, pues ante todos estos pensamientos que nos pueden estar limitando, como no sabemos cuál es de momento, habrá igual algunas personas que nos estén escuchando que sí, ¿no? Que de repente conecte con algún permiso que no se dan, ¿no? Pues no me permito reírme, no me permito ser feliz, no me permito recibir, ¿no? Pero como queremos abarcar a cuantas más personas mejor para que les sea útil el ejercicio, lo que os voy a proponer es que elijáis cada uno, no hace falta que me lo contéis, ¿sí? Con que lo tengáis vosotros presente, eres tú el que lo tiene que saber, el resto no, porque tú eres tu propio maestro y maestra. Elige algo que para ti es un obstáculo o un objetivo que no consigues, que has intentado varias veces o que te gustaría para ti y no acabas de conseguirlo o es un obstáculo. Es decir, "Uf, pues me he puesto a hacer dieta un montón de veces y al final no puedo, no lo consigo, ¿no? O al revés, ¿no? Pues quiero cambiar de trabajo y es que no sé a dónde voy, ¿no? No sé cómo hacerlo. No sé, algo que tú consideres un obstáculo para ti, y si tienes un papel y un bolígrafo al lado, te animo a que lo escribas incluso. Os doy un momento para esto. Pues sí, ya lo tengo. Perfecto. ¿Cómo vas tú, Salvador? ¿Tienes tu obstáculo? Sí, Venga. Vale, pues vamos a hacer una dinámica de PNL pura. Es decir, voy a pediros que en general, ya después de tantas encuentros, ya sabéis cómo poneros en ese estado de no saber nada. Pero si no, si es la primera vez que nos oyen algunas personas, pues simplemente lo vamos a hacer de una manera sencilla. Si podéis plantar bien las plantas de los pies en el suelo, allá donde estéis, si estáis de pie como si estáis sentados y si estáis tumbados no pasa nada. Simplemente poner la espalda relajada y recta y de alguna manera tomar un par de respiraciones profundas, ¿no? Inspirando por la nariz y quizá exhalando por la boca. Podemos inspirar en 2 y exhalar en 4, como cada uno lo sienta, como trayéndonos a este momento presente. Eso es. Y si quieres puedes cerrar tus ojos, te animo a cerrarlos porque es como más potente el ejercicio. Y si no, pues relaja tu mirada en un punto en el suelo o en la mesa o allá donde estés. Y trae a tu mente
ese obstáculo. Quizá puedas traer a tu mente esa situación en la que se da eso que no acabas de alcanzar. Y dejas que tu cuerpo se sienta de una manera determinada cuando traes a tu pensamiento o a tu sentir, a tu ser o a tus palabras, traes este obstáculo, ¿no? Y eso que sientes en este momento cuando estás pensando en este obstáculo, imagínate por un momento que lo pudieras sacar de tu cabeza y lo pusieras delante de ti, como si tuviera vida propia. Ese obstáculo está justo delante de tus narices y tiene una forma y tiene un color y tiene una temperatura, quizá una textura. No importa que no lo visualices, con la sensación es suficiente, con la intención es suficiente. Justo ahí delante está ese obstáculo que tiene ese color, esa textura, esa forma, esa temperatura. Y lo primero de todo, nos encantaría saber para qué está ahí, por qué se manifiesta una y otra vez. Entonces, para hablar con alguien, una de las mejores propuestas es darle primero las gracias por el encuentro. Así que aunque te resulte raro o difícil, imagínate que ese obstáculo que está justamente fuera de ti en este momento, imagínate que es eso externo a ti, que le puedes dar las gracias. Gracias por venir. Porque viene a darte una información valiosa. Y quizá le puedas pedir que se comunique contigo, así en ese juego que hacemos con ese cerebro en el que vivimos. El cerebro es un órgano que certifica la actividad del sistema nervioso. Y ahí está ese obstáculo. Pregúntale, ¿para qué vienes? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué es lo que necesito saber que no puedo saberlo de otra forma? ¿Para qué me sirve que estés aquí? ¿Cuál es tu intención cuando llegas? ¿Que recuerde qué? Quizá aparece información en forma de sensación, quizá en forma de palabra, quizá en forma de imagen. Y si no, no importa. Quizá no se quiera comunicar contigo. Hoy lo hemos intentado, puedes probar otro día. Y para los que sí, quizá le podáis preguntar, ¿podrías de alguna manera mostrarme qué necesito aprender de todo esto? ¿Cómo podría obtener esto de otra manera más sana para mí? ¿Qué pensamiento me vendría bien en este momento tener respecto a ti, respecto a ese obstáculo? Y por un momento te imaginas que hay en tu mente, llegas tú, pero tu yo del futuro, tu yo de dentro de un tiempo, ese yo del futuro que ya ha resuelto, que ya ha superado el obstáculo. Y aparece justo ahora, en este momento, ahí también delante de ti. Y justo te dice algo al oído. ¿Qué crees que te diría ese yo del futuro que ya ha resuelto ese obstáculo? Imagínate por un momento que te da una frase, una sensación, una imagen. Y visualízate recogiendo eso y metiéndolo en tu bolsillo para que no se te olvide la próxima vez que estés en ese obstáculo. Y sabiendo esto, deja por un momento que tu mente vuelva a esa circunstancia en la que se presenta el obstáculo. Y justo en ese momento recuerdas eso que te dijo tu yo del futuro, ese que lo había resuelto. Visualízate sacándote de tu bolsillo esa palabra, esa sensación o esa imagen y recordando el mensaje. Y si tú recuerdas este mensaje, ¿qué haces ahora? ¿Cómo resuelves
ese obstáculo. Eso es. Obsérvate a ti mismo, salvando y resolviendo, y desanudando y desbloqueando, y dejando atrás alguna creencia que no te permitía ver todo lo que ya eres. Visualízate a ti mismo, a ti misma, siendo esa persona que ya eres, sin esa creencia que te limita. Respiras profundamente y después de este viaje vuelves aquí ahora y quizá te apetezca escribirte ese mensaje, eso que te trajo el yo del futuro y que llevas en tu bolsillo, tu sensación, tu imagen, tu palabra, tu frase, para que no se te olvide. ¿Cómo ha sido, queridos? Interesantísimo. Y me he visto reflejado en tramos y luego al terminar me ha venido una sonrisa. Mm. Dios mío, me ha reconfortado. Ok, pues sella esa sonrisa en ti la próxima vez que estés en esa situación en la que se presenta el obstáculo. Tráela en forma de sensación que para ti es importante, o quizá incluso recordando hacerla. Yo lo he enfocado, si quieres te lo comento, Como porque quieras. estaba relacionado con el trabajo. Genial. Yo me hago una autoexigencia de 10 sobre 10 para dar Mm, el mejor resultado posible y mm, asesoramiento a los clientes. Y mm, posiblemente yo siempre peco de decir que tengo que llegar al 10 sobre el 10, no al 9,99. Y esa es mm. la exigencia. Y encima yo digo, bueno, no, es que tú no es una casualidad, tú te estás preparando y lo que tienes que es actuar y fluir directamente. Y cuando fluyes directamente, no tienes que pensar, ya te sale. Y entonces es el resultado. Tú miras a la cara, estás hablando con el cliente a sus ojos, le estás mirando, te estás exponiendo todo lo que él te ha contado antes, tus alternativas a esos problemas. Y luego, como he visto al finalizar, yo digo, Dios mío, pues ha desaparecido ese fantasma. Fenomenal. Pero por si esa creencia de vez en cuando, claro, llevas muchos años teniéndola. Entonces, para desactivar necesitamos también un poco de tiempo con la nueva. Por si te sirve, te invito a que termines esta frase para la próxima vez que estés con esos clientes. Una frase que empiece por me permito. ¿Me permito qué, Salvador? Me permito indicarte o recordarte que esto es importante para ti o... ¿Mm? ¿Y qué te parece si me permito sonreír cuando esté con Sí, los claro, clientes? Porque efectivamente. así activas también el anclaje de la Decía la sonrisa. parte final esa, cuando has terminado, te da una sensación de alegría porque crees que has hecho el mejor trabajo de cara a hacer ese bien y ese asesoramiento a ese cliente que lo necesita y está perdido y tú desde otra visión te das cuenta de esa problemática, qué soluciones le puedes aplicar. Eso es. Por lo Me ha tanto, encantado. me permito Me ha eh, encantado. dar esas soluciones, me permito sonreír, me permito tener éxito. Es Salvador. ¿Cómo ha sido para ti, Edgardo? Realmente me he visto claramente dónde está el asunto, ¿no? El asunto que me impide, el impedimento. Mm. Y lo he visto además como es algo que casi como diciendo, le he cogido cariño y lo llevo siempre, ¿no? Y es porque en el fondo cuando ya me he puesto a dialogar con él es que eh, me está enseñando algo. Y lo que me está enseñando es que está conmigo mientras lo necesite, ¿no? Y tengo la sensación como que es como alguna vez, como un bastón que tienes Mm, que apoyarte y porque al final te has hecho cómodo. mm. Ok, vale, es curioso esto que comentas, es muy interesante. Claro,
hay una identidad que se ha creado a partir también de esa creencia. Y cuando dejamos la creencia parece que nos quitamos un traje que nos gusta, que nos resulta cómodo, pero claro, nos está limitando. Es un traje que nos está pequeño en este momento, pero nos encanta ponérnoslo, pero ya no me lo puedo poner porque me está pequeño. Entonces es un poco desidentificarnos de algo, es entrar en un vacío. El inconsciente lo entiende como que no tienes tierra debajo de los pies. Ujú. Entonces, claro, se vuelve a activar la creencia. Entonces, para ti también estaría muy bien que añadieras a ese nuevo mensaje o a ese mensaje del yo futuro, que le añadieras algo físico, ¿no? Esas plantas de los pies bien plantados, que le añadieras algo que te hiciera asentar, ¿no? Asentar, ¿no? Y observar quizá también para ti ese me permito, ¿no? ¿Qué te vendría bien permitirte en este momento ante ese obstáculo? Me permito equivocarme, porque Perfecto, esa es la clave. eso es. Algún momento en ese guión de vida alguien te dijo, no te equivoques, el error es horrible o es malo. Pues en este momento, desde mi estado adulto, me permito equivocarme. ¿Mm? No existen errores. Esto es, en el mundo del desarrollo humano todos son oportunidades. Sin ese no puedes pivotar, no puedes ver si la realidad es diferente si no pruebas cosas. Y vas probando y vas volviendo a tu interior y las vas cambiando y progresivamente estamos creciendo así, ¿no? Entonces me permito equivocarme. Póntelo como en letras grandes, en un lugar donde lo puedas ver cada día, ¿no? Y también animo a nuestros oyentes, ¿no? Que indaguen en esos permisos o que se hagan esta pregunta, ¿no? ¿Cómo terminaría esta frase en relación a mi obstáculo? ¿Me permito qué? ¿Me permito lograrlo? ¿Me permito quererme? ¿Me permito acercarme? ¿Me permito hacer? ¿Me permito moverme? Que muchas veces detrás de esas personas que quieren hacer dieta y no, pues tiene mucho que ver, no es tanto quizá con la alimentación como con el movimiento, ¿no? Me permito moverme, me permito sentir, me permito tener salud. Fijaros qué potente es esta frase. ¿Mm? Es importantísimo todo lo que estás diciendo. Pilar, si muchas de nuestras creencias limitantes las adquirimos en la infancia, conforme pasan los años, es más difícil ser consciente de que no son verdades absolutas y nos aferramos más a ellas. ¿Pueden haber casos en que determinen nuestros objetivos en la vida? Bueno, ya lo estamos viendo totalmente. Normalmente esas creencias limitantes, cuando frenan o impiden nuestro desarrollo, como os digo, en un primer momento nos ayudaron a salir adelante. Y bienvenidas sean, de verdad. No demonicemos lo que es limitante, porque en un momento dado nos hace falta para seguir creciendo, para probar cosas, para seguir adelante. Pero ¿qué pasa? Que como no las ponemos en duda, siguen estando ahí, igual ya podemos pensar que podemos dejarlas atrás, ¿no? Entonces, normalmente estas tienen que ver con tres conceptos más o menos, ¿no? Con la desesperanza, es decir, cuando decimos que haga lo que haga no va a servir, haga lo que haga no lo voy a conseguir, normalmente tienen que ver con esto. Otro concepto con el que tienen que ver es la impotencia. No puedo, no soy capaz. ¿Cuántos de vosotros, cuántos de nosotros lo hemos pensado alguna vez en relación a algo nuevo, a algo que desconocemos o algo que no acabamos de visibilizarnos, ¿no? Por ese guión de vida quizá, ¿sí? Y hay otra que tiene que ver con esa ausencia de éxito, con la ausencia de conseguir cosas para nosotros, porque detrás está un no me merezco o no estoy a la altura. Normalmente las creencias limitantes, muchas de ellas se podrían englobar en estos tres, dijéramos, saquitos, ¿no? Saquitos o bueno, para muchos de nosotros o de las personas, estas creencias, estos pensamientos, Ahora, y estas creencias y estos pensamientos para muchas personas les determinan toda su vida, no un trocito, toda su vida. Fijaros si no son importantes. Pilar, por todo lo que nos dices y para entenderlo bien, así como hay creencias que nos limitan, también podemos buscar y adquirir creencias que nos liberan, que nos ayudan a crecer y ser felices. ¿Qué recomendaciones nos pueden servir para que nos ayude en estas circunstancias? Pues mira, como estamos un poco en el formato PNL, vamos a ir a las que los creadores de la PNL, Frank Pusely, Richard Bandler y John Grinder,
recogieron de su estudio y análisis de muchas de las creencias que tenían pues, grandes genios de la filosofía y del desarrollo humano, ¿no? Un poco esas personas que tenían éxito en esos ámbitos. Pues recogieron aquellos pensamientos que podían tener Sócrates, Aristóteles, Gregory Bateson, Milton Erickson, Platón, bueno, muchas personas que ellos consideraban que eran sabios. Entonces, al estudiarlas, estos pensamientos que tenían todos estos sabios, vieron que tenían similitudes, ¿no? Y entonces dieron con una serie de pensamientos que tenían en común todas estas gentes, ¿no? Con ese nivel de sabiduría, de comprensión y de entendimiento y de éxito en la vida. Entonces, os gustaría saber que ellos en la PNL se llaman las creencias de sabiduría. ¿Os gustaría saber cuáles son? Claro. Sí. Venga, pues allá vamos. Estos son pensamientos que nos pueden venir muy bien partir desde este paradigma o desde esta comprensión de la vida, nos pueden venir muy bien para sentirnos más completos, más en bienestar o esa felicidad que anhelamos, ¿no? O tenerla más presente en nuestra vida. Entonces, la primera de esas creencias o pensamientos que tenían estos sabios era uno que hemos oído muchas veces en el coaching, ¿no? El mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir? Un mapa no contiene todo lo que hay en un territorio. Por lo tanto, tu mapa mental no tiene toda la información, no la tiene. Si tú partes desde esta base, dejarás de luchar con la vida, dejarás de querer tener razón, ¿no? La realidad es subjetiva, que es un poco lo que decíamos antes, y cada persona actúa desde su mapa. Y su mapa está compuesto por todo esa programación que hemos visto anteriormente. Esa sería la primera. La segunda, para ellos era muy importante creer o creían que la diferencia era igual a belleza. Somos distintos y eso es lo que nos completa y lo que genera enriquecimiento para todos, ¿sí? Lo que multiplica. Y esto lo sabían, ¿no? De niños muchas veces nos enseñan que la diferencia es peligrosa y de adultos nos relacionamos desde ese paradigma y entonces es muy interesante abrir nuestro mapa mental, ¿no? Entonces, partir de ese pensamiento, oye, que la diferencia es belleza. ¿M? Otro pensamiento que ellos tenían, otra creencia de estas de sabiduría, ¿no? Partían de ese concepto de respeto. El respeto es que todas las personas tenemos dentro de nosotros todos los recursos que necesitamos para hacer cualquier cambio. Creían en las personas. Esto tenían en común todos estos sabios. Creían que teníamos todo lo que necesitamos para hacer ese cambio. Otra de las creencias que la tenía muy presente es que la comunicación es manipulación, que la manipulación es comunicación. Esto parece que puede chirrear porque tenemos un concepto de la manipulación como algo negativo, pero fijaros cómo lo entendían. Hagamos lo que hagamos, comunicamos con nosotros mismos, con otro, con el mundo, con el entorno. Hagamos lo que hagamos, comunicamos. Por lo tanto, vamos a buscar el ganar, ganar. ¿Sí? No puedes entrar en un lugar sin manipular, puesto que tu propia presencia ya está influenciando. Ya estás influenciando sí o sí, de muchas maneras, conscientes e inconscientes, con un lenguaje verbal o un lenguaje no verbal, ¿no? Por lo tanto, manipulemos teniendo cuidado de mí, teniendo cuidado del otro, ¿no? Porque las personas inconscientes, para estos sabios, las personas inconscientes eran las peligrosas, puesto que no se responsabilizaban o no se responsabilizan de sus comportamientos. Fijaros cómo dan la vuelta a algo que es tan interesante, ¿no? Otra de esas creencias de sabiduría es que la resistencia era igual a poder. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien se defiende es porque siente miedo, ¿no? Y normalmente cuando uno se defiende, se busca, en esa resistencia, se busca una relación de poder. Ellos sabían que si había resistencia se generaba o se activaba la relación de poder y por lo tanto no íbamos a llegar a ningún acuerdo. Por lo tanto, si luchas contra el otro, pierdes energía. Entonces, usa esa energía para unirte, para ampliar, para avanzar. Otra de esas creencias de sabiduría era la regla que llamaban del 50-50, es decir, el 50% del valor de cada interacción no va de lo que dices o de lo que haces, sino de lo que eres. ¿Os acordáis, no? Otra vez de la realidad. Vemos el mundo como somos. Por lo tanto, actuamos desde ahí, desde lo que soy. Por lo tanto, comuniquemos,
Actuemos desde lo que somos de una manera auténtica desde el corazón. Que ese 50-50 sea desde el lugar adecuado. La séptima de las creencias, porque son 9, decía, confía en tu inconsciente. En el inconsciente, cuando nos ponemos en ese estado de no saber nada, es donde está nuestra verdadera sabiduría natural. Lo importante es aprender a ponernos en ese estado, vaciar todo a esa mente, ponernos al servicio de lo que es necesario. La octava sería el derecho a aprender simplemente como ser humano, solo por ser humano, tienes derecho a aprender. Somos aprendices innatos. Somos aprendices infinitos. Y a veces te toca ser maestro y a veces aprendiz o las dos cosas a la vez. Tengamos presente que tenemos derecho a aprender. Y la última de las creencias, fijaros, que es también muy importante. Tu persona o tu cliente, en el caso de que sea un ámbito profesional, tu cliente o tu persona más importante, ¿quién es? Tú. Tú eres tu primera persona, tú eres tu primer cliente. Trabaja contigo para poder trabajar con otro. ¿Mm? Si tú pides respeto, respeta. Todo lo que quieras que pase fuera, primero tiene que estar dentro. Si partimos de este mapa, imaginaros cómo puede ser nuestra vida. Genial. Muy interesante, genial. Pilar, es realmente una gran ayuda a todo lo que nos has estado explicando y los ejercicios que nos has puesto para que nuestros escuchantes puedan aplicarlo y poder sacar su propio beneficio. Pero a partir de ahí, Pilar, gracias primero por esta tertulia y por transmitirnos todos estos aprendizajes y por la forma tan amena y didáctica como lo haces. Por favor, recuerda a todos los escuchantes que aún no lo hayan oído dónde estás y qué pueden encontrar en la Casa del Agua y cómo contactar contigo. Claro que sí, queridos. Bueno, pues vivo y trabajo y me pongo al servicio de la vida en un lugar que se llama Casa del Agua en La Rioja, España. Y bueno, y esto es un alojamiento experiencial para todo aquel que quiera venir simplemente para descansar. Está todo preparado para eso, para encontrarse consigo mismo. Hay distintas propuestas preciosas para esto. Tenemos una bañera de agua caliente exterior que estás directamente inmerso en la naturaleza, una sauna también, en un estanque natural. Bueno, es un lugar verdaderamente para encontrarse con uno mismo. Y también ofrecemos pues estas sesiones que yo puedo hacer, ¿no? De ITV personal, de dónde estás, de qué necesitas y de darle un nuevo camino a algo que te tiene atrapado, ¿verdad? Y bueno, hacemos muchas cosas también y estáis todos invitados, ¿no? Podéis encontrarlo en www.casadelagualarrioja.com o directamente me escribís un mail a pilar@casadelagualarrioja.com. Pues ahí tenéis los datos para poder disfrutar y tomarse un relax y además salir con un valor añadido que es con todos los servicios que nos has expuesto. Muchas gracias. Gracias, chicos. Pilar, me gustaría finalizar esta magnífica tertulia con una frase de Mahatma Gandhi. Mm. Cuida tus pensamientos porque se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Queremos agradecerte con este detalle musical tu presencia hoy aquí en el programa. Amigos, amigas de Totum Revolutum, seguimos. Pilar, despídete ahora. Vale. Muchas gracias por este encuentro una vez más. Preciosa canción, me encanta y nos invita a todo ese mundo lleno de nuevas realidades, ¿no? Que está ahí para nosotros. Gracias, gracias, queridos, y gracias a todos los que nos habéis escuchado en el día de hoy. Amigos, amigas de Totum Revolutum, seguimos aprendiendo y disfrutando de una profesional de la talla de Pilar Martínez Borovio, una gran experta en el desarrollo personal, pero una persona con un alto nivel de conciencia. Gracias por seguir acudiendo a este encuentro. Deseamos aportarte no solo aprendizajes y experiencias, sino también cuestionamientos y preguntas, porque si no desalojamos de nosotros creencias ya caducas y desfasadas, no dejaremos lugar para que surja lo nuevo, lo refrescante de la vida. Gracias por estar ahí. Te acompañamos en tu crecimiento. Muchísimas gracias, Pilar, por esta tertulia
Y también muchísimas gracias, Edgardo. Gracias. Bueno, queridos, en mi más absoluta enhorabuena por ese tercer aniversario. Esto no es nada fácil y lo hacéis tan bonito, tan sencillo, tan cercano, tan amable y sobre todo tan amoroso, tan consciente dentro de lo que tenemos disponible, que bueno, no puedo decir más que mi enhorabuena, un aplauso desde aquí y bueno, toda mi admiración. Adelante, compañeros, a ver si llegan todavía más aniversarios. Ahí estaremos y si queréis contar conmigo ya sabéis dónde estoy. Un abrazo muy, muy grande. Enhorabuena y a celebrar, que las cosas se celebran. Un beso. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante. Cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño.